Bueno, más que un encuentro, estamos a casi un mes del encuentro de mujeres y cuántos sabemos que va a ser un tiempo poderoso, amén, que va a ser un tiempo sobrenatural, que va a ser un tiempo muy especial. Y debemos entender que eh, hay un hombre, hay muchas personas en la Biblia que su vida nunca más volvió a ser la misma después de que tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Cuántos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús? Pero el Señor no quiere que solamente sea un encuentro, ¿sí? El Señor quiere que vivamos constantemente en un conocimiento de Él, en un encuentro con Jesús. Personalmente yo fui a un encuentro en unas condiciones deplorables hace más de 25, como 25 años y yo fui a un encuentro enferma. Yo era una adolescente que toda mi adolescencia estuve enferma por la epilepsia. Yo convulsionaba hasta 20 veces al día. Ya los medicamentos no me hacían. Ya habíamos probado con médicos, con neurólogos, con medicamentos que eran narcóticos, que decían, no, usted se toma esta pastillita y duerme. Y yo pasaba días sin dormir, imagínense eso. Una persona puede vivir sin comer como 40, buen tiempo, ¿cierto? Sin beber, creo que como 15 días sin tomar líquido, pero una persona sin dormir, créanme que se muere rápido. Y yo podía durar días y noches sin dormir. Y probamos con todo, con médicos, ya mi mamá no sabía qué hacer, entonces homeópatas, brujos, hechiceros, chamanes, o sea, lo que le dijeran a mi mamá, ella me llevaba, porque aquí hay papá, ¿cierto? Uno como papá, uno por sus hijos, uno quiere lo mejor y quiere salvarlos. Y en ese momento unos amigos empezaron a ir a una iglesia. Y yo, estando en esa condición, me burlaba de ellos. Y yo les decía, ay, no vengas aquí a lavarle el cerebro a mi hermana. Y yo muriéndome. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces, bueno, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y es ya cuando ya convulsionaba ya no había nada que hacer, mi mamá se acordó de ese amigo. Y dijo, llamemos a ese muchacho. Ese muchacho conoce a Jesús. Ese muchacho habla de Jesús. Y lo llamaron. Y él vino y oró por mí y le dijo a mi mamá, la única manera es Cristo. Díganle a la persona que está a su lado, la única manera es Cristo. No es el brujo, no es el chamán, no son los rituales, no es las lentejas para la buena suerte, para la prosperidad, no sé qué. Entonces, ¿qué más hace? Bueno, yo no sé, todo lo que se hace, la rosa de Guadalupe, ese angelito. No es eso. Ya habíamos probado con todo eso. Y este muchacho oró por mí y yo empecé a sentir una paz que yo no había tenido en todo ese tiempo. Y más que había abierto puertas al enemigo, o sea, para mi mamá, para ayudarme, o sea, entramos en el territorio del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Me llevan a un encuentro y empiezan una serie de charlas donde área por área el Señor empezó a hablar. En el área espiritual, en el área familiar, en el área sentimental, en el área económico. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es un manual para toda tu vida? Amén. Y llegó el momento de la liberación. Y el Señor trajo libertad a mi vida en ese momento. Miren, yo les digo una cosa, llevo 25 años sin volver a convulsionar. ¿Cuántos le da gloria a Dios por eso? Nunca más. Nunca más. He enfrentado otros retos, ¿sí? Pero a mí me dijeron, usted tiene que tomar medicamento para la epilepsia durante toda su vida. Yo les digo una cosa, desde hace 25 años, yo ahora no le digo vaya y bote todos sus medicamentos. A mí el Señor me dio la certeza
de mi sanidad, la seguridad. Yo llegué y mi mamá me dijo, bueno, tómate la pastilla. Y yo le dije, no, mami, yo no voy a volver a tomar ese medicamento que aparte era súper dañino. Y yo le dije, nunca más voy a tomar medicamentos para la epilepsia, porque a mí Cristo ya me sana. Y yo venía en el bus de venida, y era de noche porque los encuentros se hacían en fincas. ¿Cuántos se acuerdan? Y venía yo y eso estaba, era una finca en Tenjo y venía oscuro, oscuro, no había eso que solamente la luna y las estrellas. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te prometo que de aquí en adelante yo te voy a servir. Señor, yo te prometo que mi vida nunca más va a volver a ser la misma. Y que si tú me das la oportunidad y me diste la oportunidad de una nueva vida, yo voy a usarla para compartirle a otros de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. ¿Por qué? Y hemos pasado por muchas situaciones, pero hemos visto la victoria de Dios en todas. Amén. Y la vamos a seguir viendo. Y el Señor aceptó el trato y por eso estamos aquí. Amén. Y por eso Dios nos ha dado el privilegio de ver su carita, de ver su rostro y de conocerlos, porque ustedes también son un regalo del Señor. Entonces, hay un hombre en la Biblia que también experimentó esto. Y este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso no era un predicador. O bueno, era un predicador religioso, defensor de la ley, el judío más judío. Él era políglota. ¿Sabe qué es políglota? Hablaba más de 5 idiomas. Era un hombre instruido en la palabra. Era un hombre que fue instruido por Gamaliel, que Gamaliel era el duro de los predicadores en ese momento. Pero este hombre aborrecía a los cristianos. ¿Y cuántos antes de conocer del Señor éramos rebeldes? Él era rebelde, él era soberbio, él era orgulloso de su conocimiento. La palabra de Dios es muy clara, dice, creyendo ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Y mucha gente sabe tanto allá de la sabiduría humana, del humanismo, filosofías de hombres que no trascienden tu vida. Te llenan el conocimiento, pero no transforman tu alma ni tu corazón. Y Saulo de Tarso era así. Saulo de Tarso cogía a los cristianos y los amarraba a caballos y los arrastraba por todo lado en defensa de la ley de Dios. Y muchas veces nos encontramos con gente así, ¿cierto? Religiosa. Gente llena de religión, de conocimientos, de todo. Pero uno va a ver y su fundamento es odio, orgullo, soberbia, anarquía, rebelión. ¿Sí se han dado cuenta? Esta sociedad en este momento es así, llena de orgullo, de narcisismo, amadores de sí misma. No estamos dispuestos a correr la milla extra por aquella persona que está sufriendo. Y Saulo de Tarso era así. Hay un versículo que está en Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, asesino de cristianos en nombre de Dios, ¿qué le sucedió? Lo que hace más de 20 años me sucedió a mí. ¿Tuvo un qué? Un encuentro. Él iba dispuesto en su cruzada a matar más cristianos. Y en su camino no había contemplado la idea de encontrarse con aquel que él estaba persiguiendo. Sabía que cuando ustedes y yo somos perseguidos,
No somos nosotros solamente los perseguidos, sino que están persiguiendo a Cristo. Porque en usted y en mí habita el hacedor de milagros, el rey de reyes. Y resulta que él iba así con toda y se encuentra con Cristo de frente. Y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae y dice: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, ¿a qué? Que tú persigues. Y él cae y dice la Biblia que quedó ciego por 3 días, que en sus ojos se llenaron de escamas. Eso está en el libro de Hechos. Y viene otro hombre y Dios le dice: vaya y ore por Saulo de Tarso, que ese va a ser mi instrumento. Imagínense que a usted le dijeran: vaya y ore por el guerrillero más asesino, más matón, más... vaya y ore por él. ¿Usted va? No. Es que, Señor, lo mismo le pasó a Bernabé. Ananías. Lo mismo le pasó a Ananías. Él le dijo: pero Señor, es que él mata cristianos y yo soy cristiano. O sea, si yo voy, me mata. Y el Señor le dijo: no, ve, porque a este yo escogí. Porque la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado nos ha sacado el Señor. De lo vil y lo menospreciado. De allá nos sacó el Señor, del lodo cenagoso, del valle de sombra de muerte, de la inmoralidad, de la inmundicia, del pecado, de lo que sea. De allá nos sacó el Señor y de allá nos buscó. Y después dice Pablo esto, dice: porque prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Va a Ananías y ora por él. Y ya Dios le había dicho a Pablo: vendrá un hombre y va a orar por ti. Y dice que las escamas cayeron de sus ojos. Dígale al que está a su lado: que caigan tus escamas. Y cayeron de sus ojos sus escamas, ¿verdad? Y cuando cayeron, este hombre ya no volvió a ser el mismo. Empezó a derribar todos esos argumentos, todo ese conocimiento, todos sus títulos, porque yo le digo una cosa: Dios me ha dado la oportunidad de predicarle a gente de verdad, eminencias, pero el fundamento de la sabiduría es Dios. Eso es, los libros te van a dar inteligencia y está perfecto.
Yo soy. Yo soy. No temáis. No temáis. Tengan ánimo. Estaban asustados. Y yo digo, la mayoría de estos vivían en ese mar. Eran pescadores porque se asustaban en medio de una tormenta. Y viene el Señor Jesús y dice, no, es un fantasma. O sea, ni siquiera nos reconocían como Cristo. Y muchas veces uno ve a Dios así, como un fantasma. Y hay gente que no se acerca a Dios por miedo. Y Él le dice, no tengan miedo, soy yo, no temáis, no temáis. Aquí en medio de la tormenta, más de uno, Dios los ha sacado de la tormenta. ¿A cuántos nos ha sacado Dios de tantas tormentas? Amén. Nos ha librado de la tormenta, de la muerte, de la enfermedad, de la escasez, de tantas cosas, de la destrucción directa que venía hacia su vida, hacia su casa, hacia su familia. Y a Pedro le pasó. Pedro le dice, si eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya. ¿Y el Señor qué le dice? El Señor caminando por el agua, sobre el agua, relajado. Y el Señor le dice a Pedro, ve. Y el Pedro, que era todo sanguíneo, todo de una, hagámosle, dice, baja de la barca y él toca su pie sobre el agua y empieza a caminar. ¿Sobre qué caminó Pedro? ¿Quién me dice? Sobre la palabra porque deja. Muy bien. La palabra. Realmente Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre una palabra de parte de Dios. Y fue la palabra que le dijo, ven. Si usted y yo tenemos una palabra de parte de Dios para su vida, para su familia, para sus sentimientos, para sus finanzas, si usted tiene una palabra, usted se va a poder sostener en medio de la tormenta. Y el Señor le dice, no tenga miedo, no tenga miedo, ni por su presente, ni por su futuro, ni por lo que ha de venir, no tenga miedo. Porque el Señor le dice, no temáis, yo soy, yo estoy con ustedes. Y el Señor a veces no lo escuchamos y a veces nos volvemos tan místicos y si siento escalofrío, eso es como Amparo Grisales. Me dice, ay sí, el Señor ahí está. Ay, no, es que no siento a Dios. ¿No les ha pasado que yo he escuchado eso toda la vida? Yo vivo en pecado diciendo lo mismo. Yo siento a Dios, no siento a Dios. ¿Lo han dicho? Acúsame hoy. ¿Por qué? Porque caminamos en las emociones, caminamos en los sentimientos. Yo lo que siento, lo que no siento. Y Dios no es un Dios emocional, ni hormonal. Dios es el que es. Y si te lo prometió, así hoy sientas y mañana no sientas, el Señor lo va a cumplir. Dígale que está a su lado. El Señor lo va a cumplir. Dios no deja nada a medias. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, en que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no es un papá irresponsable, yo siempre lo he dicho. A mí me encanta eso, porque conocemos padres irresponsables, Latinoamérica está lleno de padres irresponsables, ¿cierto? Pero Dios no es un padre irresponsable, Dios no abandona. Entonces, dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra. ¿En cuántos comenzó la buena obra? Levanta la mano. Amén. Hay una buena obra. Hay una buena obra. Y el Señor comenzó una buena obra en ti. Y dice ahí que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted se puede desanimar, pero Cristo no se desanima. Mire, el que más tiene fe en nosotros se llama Jesús. Ustedes se paran y uno se para a veces, no, esto no está funcionando, voy a tirar la toalla, ¿sí? Puede pasar. Puede pasar. En nuestra carne puede pasar.
pero en Cristo Jesús no. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. Hasta que estemos en la presencia del Señor. Amén. Hay una obra en ti, tú eres una obra del Señor. Y el Señor está trabajando y trabajando y trabajando y Él no se cansa. Dice la palabra que Él es el alfarero. ¿Y nosotros somos qué? La vasija. Y si esa vasija quedó fea, ¿saben qué hace el alfarero? La deshace y la vuelve a hacer. Y eso que tú crees que fue para destrucción y para muerte, resulta que no. Hay un propósito. Y Pablo lo dijo, si yo era el más malo, el más asesino, el que nadie iba a creer que yo iba a ser un predicador. Y un predicador de aquel que él perseguía, de Cristo. Así que no se desanime con aquella persona que le hace la vida de cuadritos. No se desanime con esa persona rebelde que le ha dicho, no, a mí no me hable de su Jesús. No se desanime, porque Cristo Jesús lo ama a esa persona también. Y diga, si lo hizo conmigo, diga, lo va a hacer con él. Si pudo conmigo, lo va a poder hacer con ella. Entonces puede que en nuestros ojos naturales uno quisiera decirle, ilumínalo o ilumínalo, Señor. O te lo llevas o te lo mando, Señor. ¿Cierto? Muchas veces quisiéramos decir así, como decía mi esposo, bajarme de esa cruz. Espérenme, Señor, yo me bajo de esa cruz. Y como Sara hacía, le impongo manos, pero de otra manera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice? Dios no va a dejar nada a medias. Dice que Él te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empieza algo para abandonarlo. Si Él te llamó, te va a formar. Te va a doler. Porque no nos gusta salir de la zona de confort. Nosotros perdimos el lugar donde nos reuníamos con los jóvenes. Y lloramos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y dónde nos vamos a reunir? Y el Señor nos trajo aquí y de aquí nos va a llevar de gloria en gloria. Amén. Amén. Pero usted tiene que dejar el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia y rendirse a Cristo. Dígale, ríndase. No más soberbia. No más orgullo. No más autosuficiencia. Ya no más. No le gusta vivir una vida chill, una vida cool, una vida tranquila. En Cristo usted puede tener paz en medio de la tormenta. Usted puede tener paz en medio del diagnóstico. Usted puede tener paz en medio de la ruptura amorosa. Usted puede tener paz en medio de la tormenta. Amén. Amén. Entonces, dice ahí, deja de buscar en otros lo que solo Cristo puede llenar. Esto me gusta mucho porque ahorita con tantos términos que hay, que apego afectivo, que apego evitativo, que apego ansioso, que apego inseguro, con tantas cosas que todos los días están saliendo, con una codependencia emocional de tantas personas, ¿verdad? La gente se apega al trabajo, a la universidad, a su carrera, a su mamá, a su mamá sí apego, no, que tiene un apego al mundo, al dinero, y hay gente que dice, no, es que toca trabajar porque la plata es lo que lo hace a uno, para que me respeten, ¿cierto? Que toca tener plata, hijo de madre. Yo he escuchado. Y la prosperidad viene de Dios, y Dios te quiere bendecir, y Dios te quiere prosperar. Él es el más interesado en que tú prosperes, pero eso no te da la felicidad. Porque si eso te diera la felicidad, todos esos actores de Hollywood no se suicidarían.
que tienen mansiones y tienen mujeres y tienen yates y tienen aviones y se suicidan, ¿verdad? Eso no te da la plenitud. Lo disfrutas un ratico, sí, pero ya después, es como te compras unos tenis nuevos. Cuando te lo compraste, ¿qué pasa? Los disfrutaste, ¿cierto? Pero se van a envejecer y se van a corroer, ¿sí? Y así es con todo lo de este mundo. Así es con todo lo de este mundo. Si tú le das más valor a algo que inanimado, que a Cristo, que a la familia, que a la iglesia, pues créeme que estás perdiendo tu tiempo. Puestos los ojos en Jesús. Dígale al que está a su lado. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Entonces, ni el dinero, ni el reconocimiento, ni los premios, ni las medallas, nada de eso te va a dar la plenitud. Solamente Cristo. ¿Saben por qué? Porque tu alma y tú fuiste creado para adorar a Dios. Por eso muchas veces vemos personas allá abrazando árboles. ¿Se han visto? Sí. Ay, no, dame energía. ¿Sí? O cargando cuarzos. O porque el ser humano fue creado para adorar. Adoran es muy chistoso porque hay personas que adoran el cielo, las estrellas, la luna, el sol. ¿Sí? Los indígenas adoraban a Chía, al sol, a la Pachamama. Entonces, ¿por qué en lugar de adorar la tierra, el cielo, las estrellas, no adorar al Creador que hizo los cielos, las estrellas, el firmamento, los animales, ¿cierto? El ser humano fue creado para adorar a Dios. Por eso está en una búsqueda constante. Por eso me pasó a mí en medio de mi enfermedad. Entonces usemos el conjuro, el hechizo, el magnesio, el magnato, o sea, lo que sea. Porque el ser humano, hasta que se encuentre con Cristo realmente, va a encontrar la plenitud de Dios. Los otros son espejismos. ¿Sí? No vaya donde fulanito de tal que se le tiene la solución. Y la verdad es muy engañoso. Recuerdo cuando yo estaba trabajando en el Parlamento andino, yo era compañera de unos asesores de una senadora que era de una senadora que creía en todo este tipo de temas. Y hasta ella llegó un día la asesora y éramos amigas y salíamos a almorzar y me decía, no. Y yo invitándola a la iglesia. Y ella, no te preocupes. Ya no necesito ir a tu iglesia. Ya tuve un encuentro y yo de verdad, yo toda inocente. No importa, si no es a la iglesia que yo voy, no importa, ve. No es una iglesia. Yo ya tomé yagé. Y y en un encuentro de 8 días en Pasto, no les digo para que vayan, por favor. 8 días, no estuve 8 días y cada día era un ritual. Y cuando tomé yagé, no, seres espirituales. Y yo decía, ay Dios mío, no, estamos pero hechos. Yo le dije, esos no son seres espirituales, son demonios y lo que te dieron fue una droga, te drogaron. El yagé es una sustancia psicoactiva. Te drogaste. Y al drogarte, pues, puedes ver cualquier cosa. Exactamente. Entonces, el mundo se perdió porque le faltó conocimiento, esa es la palabra. Usted no necesita ni de cuarzos, ni cartas, ni brujas, ni hechiceros, ni chamanes, ni la energía del cielo, de la tierra, ni nada de eso. Nada de eso. Usted necesita la luz y la revelación de la palabra. Que Cristo entre a su corazón y deje la necedad.
Lo digo porque con justa conocimiento de causa, porque yo lo hice. A pesar de ser tan jovencita, ya andaba, pero en los planes del diablo. Entonces, dice, 7 decisiones. No, Juan 4:14. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso se lo dijo Jesús aquí. Acá lo predicamos. A la samaritana, ¿cierto? Le dijo, deja de andar probando en el mundo. 5 maridos tuviste y el que tienes no es tu marido. O sea, 6. Y le dijo, el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Me parece tremendo porque cuando se bajaron aquí, Sara y Juan estaban deshidratados. Y cuando usted tiene sed, ¿qué anhela? Su cerebro, ¿qué le dice? Uy, tomes un traguito de agua. Pero usted se toma esta agua y si hay sol o si hace un poquito de ejercicio va a volver a tener sed. Pero si usted bebe del agua que el Señor le dará, no tendrá sed jamás. Pero esa sed usted tiene que buscarla. El Señor ya no puede enviar otro hijo, ya no puede crucificar a más Jesuses. Ya el Señor hizo la obra perfecta. Ahora le corresponde a usted y a mí caminar en fe y creerle a cada promesa del Señor. Amén. Amén. Dile, bebe del agua del Señor. Bebe del agua del Señor. Ahora, 7 decisiones para tener un encuentro real con Jesús. Escriba ahí. Nosotros en el encuentro y cuando empezamos la iglesia les dimos una agendita pequeñita con una esferita. ¿Saben por qué? Porque en la repetición está la revelación. Y cuando dice un maestro que confío en el Señor poderlo traer pronto, si no es para el encuentro de noviembre, el pastor alemán, decía un señor que fue decano como 20 años en una universidad, un señor ilustre, y se vuelve a Cristo y es tremendo maestro de rema. Y él decía, cuando usted escribe, algo sucede en su cerebro. No es lo mismo que cuando digita ahí en el celular, y bueno, chévere la tecnología. Pero cuando usted lee el libro y pasa la hojita, ocurre algo en su cerebro. Hay una retención mayor de la información cuando usted escribe. Entonces, la primera decisión para tener un encuentro real con Cristo, no sé si está ahí. ¿Sí? Recordar que Dios te ama incondicionalmente. Dale. Lucas 15:20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí es la escena del hijo pródigo, de ese hijo que se fue a comer algarrobas, a anhelar las algarrobas de los cerdos cuando se gastó todo y se despilfarró su vida, su dinero, su energía, su sexualidad, todo. Y se acordó, algo que me impacta de la historia del hijo pródigo. Yo quiero que alguien me diga, alguien que no se la sepa, o que me diga algo diferente. ¿Qué hizo que el hijo pródigo se levantara y fuera y volviera a la casa de su padre? El hambre. El hambre. Reconocimiento. ¿El qué? Reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? ¿De que había fallado? Vencer su orgullo. Vencer su orgullo. Pues, doña Carmenza tiene razón. Dice la palabra que el hijo pródigo sintió hambre y dijo, volveré a la casa de mi padre, porque allá hasta los jornaleros tienen pan, comen rico, y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Saben por qué uno se vuelve al Señor? Porque se rindió a Cristo. Porque, ay, qué lindo soy yo y voy a buscar al Señor. No. Cuando hay necesidad. Cuando hay necesidad. Ahí es cuando uno se acuerda de Dios. O díganme el primero, bueno, puede suceder, el primero que diga,
tengo casa, carro, beca y me vuelvo al Señor. No, lastimosamente nuestra naturaleza orgullosa, soberbia y rebelde hace que uno se acuerde de Dios cuando está mal. Pero no esperemos a estar mal para buscar del Señor. Y dice a él que cuál fue la naturaleza del Padre. Fue movido a qué? A misericordia. El hijo pródigo salió y se fue, pero el Padre sigue ocupando el mismo lugar. Dios nunca ha dejado de ser Dios y nunca se ha olvidado de ti. No importa lo que tú hayas hecho. No importa la forma o la manera en que tú has pecado. El Padre te espera con amor y con misericordia. Y dice que cuando lo vio, el Padre corrió. Miren, algo indigno para los judíos era que se le vieran los tobillos, sobre todo a los hombres. Y para correr con esas túnicas, ¿cómo corre uno? Pues se tiene que alzar esas naguas y correr. Y este padre estaba esperando ansioso a su hijo. Y hoy el Señor te dice, yo te estaba esperando. Yo te estaba esperando. No importa lo que tú hayas hecho. Él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él y lo besó. Mire, cuando mis hijos volvieron del Amazonas, Sarita, después de 6 meses sin verla, mi chinito, y con Sara nos vimos. Y con Juancho, pues, él se demoró menos. Pero con Sara nos abrazábamos y llorábamos y nos reíamos. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Por eso podemos amar. Aún esa persona difícil de amar. Amén. La segunda es hablar con Dios y buscar su consejo. Busque del Señor. Lea la Biblia. Oblíguese. No me gusta. A uno a veces le cuesta. Y no es que todos los días queremos leer la Biblia. No, porque el enemigo va a traer pereza, tu carne, todo. Pero leamos la palabra de Dios. Que Dios tiene para hoy, para tu vida. Lea el Nuevo Testamento. Si nunca ha leído la Biblia, empiece por Primera de Juan. Pero busque con Dios y busque su consejo. Lo tercero, abrir la Biblia y leerla con fe. La idea es que esa palabra que usted le dio, Dios le dé fe. Sí. Recuerde el 4. Recuerda, no estás solo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es como cuando un niño se va a cruzar la calle, un niño pequeño, ¿usted qué hace? Lo corre y lo grita y le coge la mano, ¿cierto? Así el Señor te sostiene. Con la diestra de tu justicia te toma. Amén. No temas. La siguiente. Recuerda tu Ebenezer. Primera de Samuel 7:12 dice, hasta aquí nos ayuda el Señor. Dígale a la persona que está a su lado. Hasta aquí nos ayuda el Señor. El sexto. Pensar con una mente renovada por la palabra. La única manera de renovar tu mente es a través de la palabra de Dios. No hay de otra. Tu mente tiene que ser transformada. Y es a través del oír y el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso está en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Metanoia. Metanoia es transformación, metamorfosis. ¿Sí has visto qué es metamorfosis? Como los zapitos que se llaman. Sí, es una transformación. Y aquella persona que le diga, ay no, pero yo me acuerdo cuando usted hacía y deshacía, usted le va a decir como el hermano Kenneth Hagin le decía,
No lo recuerdo porque ese hombre se murió. Esa naturaleza de pecados se murió en la cruz del Calvario. Hay una metanoia, una transformación. Por eso las mujeres queremos edificar casa para Dios, ¿verdad? Y por eso los hombres quieren ser los sacerdotes, los proveedores, los protectores, porque hay una metanoia. El mundo te dice, no, no te cases, no tengas hijos, no, sea rebelde, ¿cierto? Pero el Señor te dice, ocupa el lugar para el cual yo te hice, con una naturaleza. Cuando el hombre y la mujer ocupamos el lugar que nos corresponde, hay avance, hay prosperidad. Cuando el fundamento de la sociedad es la familia es lo más atacado, ¿no se ha dado cuenta? La familia es atacada, ya no se constituyen familias sólidas, sino el primer problema, chao, ocupa tu lugar. Permite que la transformación de la palabra se haga vida, ¿amén? Amén. Que haya una metanoia. Ese es el 6. Y vamos con el último. Recuerda que fuiste creado para engrandecer al Señor. Isaías 43:7 dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ustedes y yo somos los testigos de Jehová. Suena chistoso, ¿cierto? Pero somos los testigos del Señor, para que me conozcan, para que crezcan, para que entiendan. Conozca, crezca y entienda. Díganle a su familiar, a su amigo. Conozca, crezca y entienda que yo mismo soy. Antes de Él no hay Dios. Él es Dios. ¿Saben por qué nuestra existencia empezamos? Ven, hola, ¿cómo estás? Mi esposo se sienta. O sea, nosotros en este momento no tenemos diseñador gráfico, pero lo vamos a tener. En el nombre de Jesús. Y mi esposo se sienta y hace toda la publicidad y se sienta y busca tu foto. ¿Sí se ha encontrado en alguna propaganda? Porque podríamos usar cualquier foto de 1.000.000 de fotos de internet, de la IA. Pero queremos ver su rostro porque es usted el que es partícipe de este milagro que se llama Betel. Amén. Es usted. Y cuando vemos su rostro, vemos que usted es un milagro. Que Dios está trabajando con usted. Y que esta palabra que dice ahí, recuerda para qué fuiste creado. Para engrandecer el nombre de Dios. No es que estoy en pecado, no, yo no soy digno de volver. No, usted es digno. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Al hijo lo pusieron de jornalero, al hijo pródigo. Ay, sí, venga aquí a arrancar, a sacar la papa y a la yuca, ¿sí? No. Dice que lo vistieron con vestiduras nuevas, pusieron un anillo, y el anillo significa autoridad. Entonces, si usted pecó, pues lávese con la sangre de Cristo, arrepiéntase, deje de pecar y que haya una metanoia, una transformación en su vida, en su corazón y en su mente. ¿Va a ser fácil? No, porque tenemos estructuras mentales que se deben romper, no por imposición, sino por revelación. Y eso es lo que me ha tenido a mí y a mi esposo y a mis hijos aquí parados durante 25 años, creyéndole al Señor que Él nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Hoy pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea así. Que así como Saulo de Tarso usted pueda decir, prosigo a la meta. El Señor hoy nos llamó. No vamos a vivir de una experiencia pasada.
No va a vivir de un recuerdo de lo que usted vivió hace 1000 años. Yo viví eso, pero de ahí en adelante he vivido muchísimas cosas más. Y las que vienen son mayores. Amén. Tu encuentro con Dios no fue un punto final, fue el inicio, sino una coma en la historia que Él sigue escribiendo. Él está escribiendo tu historia. Amén. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Dios no, porque hay personas aquí, el Señor me muestra que han dicho, Dios se olvidó de mí. Esta situación ha sido tan dura que yo he sentido que Dios me abandonó. Y el Señor te dice, yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo. Esta situación no es para destruirte. Esto que tú estás viviendo no es para muerte. Ese diagnóstico no es para muerte. Esa enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Dios. Amén. Él sigue escribiendo nuestra historia. Y si Dios te trajo hasta aquí, Él no te va a dejar. Lo he visto en mi vida. Aunque un ejército se levante contra ti, no temerás. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Porque tú, la vara del Señor y su callado te infundirán aliento. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Hoy el Señor quiere decirte, yo te llamé. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Tu embrión vieron mis ojos. Y yo te llamé como profeta a las naciones. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué has hecho que te ha hecho sentirte indigno de acercarte de la presencia del Padre? Muchas veces el enemigo te va a decir, no eres suficiente. No eres suficiente. Y con temor, con orgullo, con soberbia, con anarquía, con rebelión he dicho, no necesito. Pero hoy el Señor quiere que vuelvas al primer amor. En Apocalipsis, Juan escribió a una de las iglesias y le dijo, yo sé que tú guardas mis leyes, que tú conoces mi palabra, que eres aborrecedor de lo malo, que haces todo bien, pero tengo contra ti que has perdido mi primer amor. Hoy es tiempo de volver al primer amor. Cierra tus ojos allí donde tú estás, yo voy a orar por ti. Padre, hoy en el nombre de Jesús, hoy oro y me pongo de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para pedirte, Señor, que esta palabra sea grabada con fuego en tu corazón. Y que si tú no has tenido un encuentro con Cristo, hoy lo anheles. Dile, yo quiero tener un encuentro, Señor. Pero un encuentro diario, un encuentro. No quiero tener una religión como Saulo de Tarso, defender normas y leyes, sino que yo quiero un encuentro contigo. Empieza, abre tus labios y dile, yo te necesito. Yo entiendo que separado de ti, nada podemos hacer. Dile, me he sentido solo. Habla con Él. Él no es un Dios que está allá en el cielo lejano. Él es un Dios que habita en medio de ti, en tu corazón. Dile, perdóname, Señor, si antepuesto mi vida, mis sueños, mis metas por encima de ti, Señor. Muéstrame el camino. Hoy el Señor te dice, porque te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Dile, Señor, perdóname. Perdona la negligencia que he tenido para contigo, con tu obra, Señor. Perdóname porque he puesto más mis ojos en el dinero, en la posición, en las metas, cuando tú eres mi supremo llamamiento. Porque tú me has amado con amor eterno.
Hoy el Señor te dice, yo te he amado, hijo. Yo te he amado, hija, con amor eterno. Hay gente aquí que está enojada con Dios, que ha sentido rabia, que se han sentido abandonados. Hoy el Señor te dice, yo nunca te he dejado, yo nunca te he desamparado. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Yo he tenido especial cuidado de ti. Mírate, te puedes levantar cada mañana, sostenerte en tus piernas. El Señor ha tenido cuidado de ti, porque tú eres su especial tesoro. Porque el Señor te ha cuidado como la niña de sus ojos. Porque el Señor te tiene esculpida en la palma de tu mano. En la palma de su mano te tiene esculpido. Porque el Señor te dice, ya no te llamaré más discípulo, te llamaré amigo. Permite que el Señor te toque en esta mañana. Abre con tus propias palabras tu boca y dile, habla. Él está aquí. Él está aquí. Hoy llénanos, Señor, inúndanos de tu amor. Inúndanos de tu perdón, Señor. Dile, yo soy el amado de Dios. Yo soy su real sacerdocio. Yo soy su pueblo escogido. Yo soy linaje real, sacerdocio genuino, pueblo escogido por Dios, nación santa, apartados para ti. Señor, hoy dispongo mi vida. Hoy me rindo a Él. Hoy me rindo a ti. Levanta tus manos al cielo y dile, yo me rindo. Hoy renuncio. Hoy dile, Señor, perdóname por mi soberbia, por mi orgullo, por mi altivez, por mi autosuficiencia, por la anarquía, por la rebelión. Y hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido rendirme a ti, Señor, porque sé que tú estás conmigo y que separado de ti nada podemos hacer. Hoy es un tiempo de reconciliación y de volver al primer amor. Dile, lléname, Señor. Lléname. Señor está llenando vidas. Señor está llenando corazones. Señor está quitando toda marca de tu vida. No es que tú eres el pobre, no es que tú eres el insuficiente, no es que tú no puedes. El Señor te está diciendo, con tú y yo somos más que vencedores. Y ese gigante ya cayó. Hay alguien aquí que había una situación que lo estaba angustiando y el Señor te dice, yo ya te di la victoria y yo ya escuché tu clamor y por tu fe ese gigante ya cayó. Ya David nunca llamó gigante al gigante. Esa situación, esa escasez, ese abandono ya cayó, porque yo soy tu esposo. Hay una mujer aquí que el Señor te dice, yo soy tu esposo. Jehová de los ejércitos es mi nombre. Yo cuido de ti, yo te sustento, yo soy el papá de tus hijos. Gracias, Señor. Adórale allí donde tú estás. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Creo que miremos el libro de Lucas, capítulo 8. El libro de Lucas es uno de mis libros favoritos porque Lucas no conoció a Jesús cara a cara, no fue discípulo de Jesús. Lucas conoce a Cristo a través de la revelación, a través de todo lo que Dios habló a su vida. Y es uno de los mejores escritores del Nuevo Testamento. Lucas escribe el libro de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, y Lucas escribe el libro de Hechos. Entonces, Lucas habla acerca de qué fue Jesús y todos los acontecimientos de Jesús, pero también habla
de todos los acontecimientos de la iglesia. Por eso me parece muy importante el libro de Lucas, y si si lo pueden leer es una gran bendición el libro de Lucas. Y cuando él comienza el libro de Hechos, escribiendo Hechos 1, dice, oh amado Teófilo, describo esta enseñanza. Y comienza a describir todos los eventos de la iglesia. Pero cuando dice que él escribe ese libro de Hechos, es escrito a alguien llamado Teófilo. Cuando nosotros partimos la palabra Teófilo, tenemos Teo y tenemos Filo. Entonces, Teo, Dios, Filo, familia. ¿Era escrito para quién? Para la familia de Dios. Entonces, el libro de Hechos es muy importante y Lucas escribe tanto Hechos como el libro de Lucas. Pero ¿por qué traigo y por qué hago tanto énfasis acá? Porque el libro de Lucas es uno de los que más escribe acerca de las mujeres. Marcos, Mateo y Juan escriben, pero Lucas siempre se fija en la mujer y siempre le da dignidad a la mujer. Y es algo que me parece muy importante. Dice Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 4, aconteció después de que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Jesús sale a predicar, Jesús sale a transformar vidas, a sanar enfermos, a predicar, a anunciar el evangelio. Y Jesús sale caminando y él hace lo que tiene que hacer. Y dice que él iba con los 12 discípulos. Versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Es decir, que Jesús no solamente andaba con sus 12, sino andaba con más personas. Y dentro de estas personas habían mujeres. Y estas mujeres, ¿por qué seguían a Jesús? Ahí lo dice la Biblia, lo escribe Lucas y dice que estas mujeres habían sido sanadas ¿de qué? De espíritus malos. Es decir, que las mujeres que seguían a Jesús habían vivido un encuentro, así como dice mi esposa, que transformó su vida. Y esos espíritus malos habían querido traer enfermedad, dice, y de enfermedades. Es decir, que las mujeres en muchas ocasiones han sido golpeadas por espíritus malos y por enfermedad. Igual que los hombres, pero Lucas lo hace aquí y lo hace intencional. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían pasado de un momento de dificultad a un momento de victoria. ¿Cuántas mujeres victoriosas tenemos acá? Amén. Dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, María Magdalena, ¿se acuerdan de María Magdalena? Dice Lucas que de María Magdalena salieron 7 demonios. Cuando usted comienza a ver la serie de Chosen, Los Elegidos, se comienza a ver el primer capítulo de la primera temporada, habla de María Magdalena, de cómo una mujer siendo atormentada por demonios, cosas que ella ni siquiera se imaginaba, pudo ser libre y pudo ser de bendición. Entonces, no solamente lo seguían, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. ¿Cómo le servían? Bien. Con sus bienes. Entonces tenemos a María Magdalena, una endemoniada, una mujer que no tenía propósito en su vida. Había sido transformada de una mujer, si ustedes ven ese capítulo de Chosen, véanselos, dura 40 minutos. Esa mujer vivía en la ruina, vivía atormentada por demonios y pasó de experimentar ese momento a ser una mujer próspera, a ser una mujer con dignidad. Y también habla de una mujer que se llamaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Es decir, que habían tanto personas de alto estatus como Juana, que le servía a Dios con sus ofrendas y diezmos. Y también otra que se llamaba Susana. Entonces, imagino que de ellas en algún momento de su vida conocieron de Jesús, recibieron su milagro y no se quedaron con el milagro, sino que apoyaban a Jesús
en la predicación del Evangelio. ¿Y cómo lo apoyaban? Dice, le servían de sus bienes. Entonces, podemos entender por la palabra de Dios, que Dios usa esa enfermedad o quita esa enfermedad o quita ese tormento para poder Él colocar su plenitud y nosotros con esa plenitud poder servirle a Dios. Entonces, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, las ofrendas. Lucas enseña que hay muchas maneras de servir. La Biblia habla acerca de nuestros tesoros, nuestro tiempo y nuestros talentos. Entonces, vamos hoy a tomar la ofrenda, vamos a ofrendar. Sabemos que predicar el Evangelio es de gran bendición. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que buscamos es poder hacer que cada vida sea transformada. Tenemos un encuentro de mujeres que va a ser el 9 de noviembre, que es muy probable que sea en este lugar. Entonces también queremos pagar todo el tema del hotel, todo el tema de recursos que se tienen que aplicar para este evento, ¿no? Queremos traer unas invitadas muy importantes también para que ellas nos puedan acompañar y nos puedan ser de bendición. Así que quiero que por un momento tome su ofrenda, sus diezmos. Es en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú, Señor, a través de tu palabra enseñas que el ministerio de Jesús no solamente se sostenía porque era un mandato divino, sino que habían hombres, mujeres entendidas, generosas, personas generosas que bendecían la iglesia, que sostenían con sus bienes la iglesia. Y tú los colocas en un lugar de dignidad. Y haces referencia en tu palabra acerca de estas personas, Señor, que tal vez no fueron reconocidas por nosotros, pero sí conocidas por ti. Y creo en el nombre de Jesús, Señor, que tú obras, Padre, tú obras sanidades, que tú rompes toda hechicería, toda brujería. En el nombre de Jesús, declaramos libertad sobre las finanzas, todo que el enemigo quiera traer ruina, pobreza, deuda, miseria, todo pensamiento de ruina, todo pensamiento de escasez, todo pensamiento de tacañería, todo lo que nos hace tener limitantes en nuestra mente, son dados en el nombre de Jesús. Y tú, Señor, quitas la enfermedad, todo el dinero que se debe invertir en salud divina, en enfermedad, en medicamentos, todo eso lo reemplazamos por salud divina, por libertad en los cuerpos, por sanidad. Se restauran los cuerpos, se restauran los tejidos, el sistema inmunológico se hace fuerte, tenemos la vida de Cristo en nuestra vida. Es en el nombre de Jesús que hoy levantamos nuestra ofrenda, ofrendamos, Señor, creyendo que tú extiendes tu reino, Señor, que tú sostienes la iglesia y que seguimos, Señor, seguimos adelante, que lo que hiciste en mí también lo harás en otros. Es en el nombre de Jesús y esa es la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, ofrendar.